Hola, soy Mr. Martin y soy profesor de Ciencias en el Colegio MIT. Y hoy os voy a explicar la edad antigua en España y los diferentes pueblos que vivieron en nuestro país. Voy a empezar por los celtas y los íberos, que vivieron aquí hace más o menos 3.000 años. Y evidentemente la península ibérica en aquel entonces solamente era habitada por dos grandes grupos de gente, que eran unos los celtas y otros los íberos. Estos pueblos vivían en tribus y las tribus vivían en pueblos. Y aquí, por ejemplo, tenemos unas fotos de algunas ruinas históricas que tenemos en nuestro país. Esta, por ejemplo, es un fuerte celta, en el cual se ven, por ejemplo, fortificaciones ya de piedra para mantener a los invasores fuera. Y luego, aquí abajo vemos los restos de un pueblo íbero en Azaila, en Teruel, y como podéis ver son muy diferentes, aunque los dos construían en la altura para tener vista. Los celtas, por ejemplo, construían también en las cuestas, mientras que los íberos construían más bien en montículos o pequeñas mesetas para tener vistas hacia el campo y ver a los pueblos que pudiesen invadirles. Los celtas estaban sobre todo en la meseta central y en la costa atlántica de la península, es decir, Galicia, Santander, Cantabria, el País Vasco y luego en el sur, en la costa de Cádiz. Sobre todo se dedicaban a la ganadería, pero también sabían hacer objetos de metal y lo único que no hacían mucho era negociar, no eran buenos negociantes. Y sin embargo los íberos vivían en la costa mediterránea y tenían contacto con muchas otras colonias, como los fenicios, los griegos, los cartagineses, y ellos sí que negociaban con estas civilizaciones. Los íberos tenían ya sus propias monedas, o sea, sabían trabajar la metalurgia. El sur de España era una zona muy rica en metales, en oro, en plata y en otros tipos de metales, y entonces pues los íberos utilizaban sus monedas para comprar y vender productos. Los íberos también sabían escribir, cosa que los celtas no sabían, y construían unas esculturas preciosas. Y aunque casi todos eran ganaderos, muchos eran también artesanos con mucha experiencia. Entonces, después de estos pueblos, tenemos otros pueblos que también vivieron en España, como por ejemplo Tartesos y las colonias. Entonces, en el Valle del Guadalquivir, es decir, cerca de Sevilla, había un reinado que se llamaba Tartesos, y era, como ya os he dicho antes, era un territorio que era riquísimo en metales como el oro, la plata, la hojalata también, y el cobre, que se utilizaba muchísimo en aquella época. Y los habitantes de Tartesos, eran sobre todo expertos metalúrgicos, es decir, que fabricaban objetos de metal. Más o menos hacia el siglo VII a.C., pues todas las riquezas de Tartesos atrajeron a los fenicios, que eran unos negociantes, bueno, de los mejores de aquella época. Los fenicios vinieron del este y fundaron colonias en la costa andaluza. Más o menos hacia el siglo VI, un poco más tarde, llegaron los griegos a la costa catalana, donde ellos vendían cerámicas y compraban metales, sal y esparto. El esparto crecía en esta zona y se cultivaba en esta zona para hacer, pues hacían cuerdas, hacían cestas y hacían otro tipo de artilugios. Más tarde todavía, más o menos hacia el tercer siglo antes de Cristo, llegaron los cartagineses, que venían del norte de África. Y ellos vinieron y se instalaron en las Islas Baleares, Mallorca, Menorca y Formentera, sobre todo. Y aunque ellos venían con la intención de negociar, también querían conquistar territorios. Entonces aquí sí se trataba de un pueblo que luchaba y conquistaba territorios. Y estas conquistas, según ellos, pues incrementaban su prestigio y su influencia en la costa mediterránea. Aquí tenemos un mapa de España que nos muestra precisamente las ciudades que fueron conquistadas por los cartagineses en amarillo. En azul vemos las ciudades que pertenecían a los griegos, y luego vemos las ciudades entre las cuales está Malaca, que es Málaga, donde estamos nosotros ahora, donde se instalaron los fenicios hace muchos años. Finalmente, un momentito, aquí vamos. Finalmente vamos a hablar de la España romana.
En la España romana, en el año 218 a.C., los romanos aterrizaron en Emporion, conquistaron a los cartagineses y los echaron de la península ibérica. Los romanos decidieron ocupar y conquistar toda la península ibérica. Lo que no sabían es que esta conquista iba a tardar muchísimo tiempo, porque resulta que solamente lo consiguieron en el año 19 a.C., es decir, tardaron casi 200 años en conquistar la península ibérica, y el emperador era el emperador Augusto, y lo que se encontraron es que los celtas y los íberos eran excelentes luchadores, y al igual que eran muy buenos con los pueblos que venían a visitarles, eran unos luchadores feroces y fue muy difícil echarlos de la península ibérica. Y con esto concluye nuestra clase de hoy. Gracias.